a trabajar o a analizar o a hablar o a conocer todo lo que tiene que ver con esa estructura normativa a nivel de políticas, a nivel de normas, a nivel de leyes, a nivel de reglamentos, ¿cierto? Y en general todo lo que compone esa estructura de la normatividad relacionada con el ejercicio o la ciencia de la contabilidad en Colombia, ¿cierto? Entonces, muchachos, para eso y para que podamos, digamos, entrar en materia, vamos a tener claro una cosa, ¿sí? O vamos a dejar claro una cosa, y es que, ¿qué es la contabilidad? ¿Sí? ¿Qué es el ejercicio? Porque a veces nosotros pensamos como, bueno, no, pues es que la contabilidad es manejar las cuentas de la empresa, ¿cierto? Pero a veces, digamos, desconocemos o dejamos de lado toda esa parte teológica o como toda esa parte de lo que es la metodología contable como tal, ¿cierto? Todo lo que encierra, que a veces no es solamente sentarnos a sumar y a contar y a mirar que nos cuadren cuentas. Entonces vamos a mirar una definición etimológica. ¿Listo? Dicen, la contabilidad es una metodología mediante la cual la información financiera de un ente económico de una persona es registrada, clasificada, interpretada y comunicada. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea utilizada por los gerentes, los inversionistas, bueno, en general todos los grupos de intereses, ¿cierto? Que tengan relación o que participación con respecto a esa información financiera de esa entidad que se está informando, ¿cierto? La información, muchachos, básicamente todo parte de ahí, ¿cierto? Recuerden ustedes que la contabilidad es un proceso de acumulación en el que tiene que haber una claridad o una importancia eh, respecto a la estructura, ¿sí? Que compone todo el ejercicio contable. ¿Para qué? Pues para dar claridad acerca de la situación real de esa empresa frente a terceros, ¿cierto? A cualquier terceros. Acá lo está diciendo claramente inversionistas, autoridades gubernamentales, cualquier otra persona, los gerentes, ¿cierto? Recuerden que los usuarios de información somos muchos, no solamente son los dueños de la empresa, no solamente son los proveedores, no solamente son los clientes, somos absolutamente todos los que tenemos relación, incluso hasta los clientes, ¿cierto? A veces nosotros como clientes pues también preferimos de algunas empresas pues que comercializan bienes, productos, bueno, X cantidad de cosas, pues siempre tenemos preferencia también sobre esas empresas que son transparentes, ¿cierto? Sobre su información y sobre su eh, información contable sobre todo. ¿Listo? Entonces, tener claro qué es ese proceso, ¿cierto? Antes de entrar a mirar el tema de regulación, pues tengo que conocer qué es lo que vamos a regular. Entonces vamos a mirar acá otro puntico, muchachos, y es el tema de cómo se clasifican las empresas en Colombia, ¿cierto? Recuerden entonces, muchachos, que en Colombia las empresas se clasifican en 5 grupos, ¿sí? De acuerdo a la actividad económica, se pueden agrupar de acuerdo a su actividad económica y hay incluso muchas empresas que de acuerdo a esa actividad tienen unos organismos o entidades de control diferentes, ¿cierto? De acuerdo a la procedencia de su capital, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de que muchas empresas pertenecen a un grupo, por ejemplo, las empresas de economía solidaria, ¿cierto? Que la procedencia de su capital eh, está determinada o destinada desde los aportes que hacen todas las personas que son asociadas a ese tipo de entidades, ¿cierto? Como las cooperativas, las asociaciones, los fondos de empleados. Entonces, de acuerdo a esa procedencia de capital, pues también hay una clasificación bien importante de las empresas en Colombia, ¿sí? Desde el punto de vista del número de propietarios, ¿por qué desde el número de propietarios? Porque algunas empresas también se clasifican de acuerdo a su número de propietarios, ¿cierto? Por ejemplo, las SAS, sí, que es como uno de los tipos de sociedad que ahorita se han vuelto muy comunes a la hora de constituir empresa, que puede ser incluso desde un solo socio, ¿cierto? O las sociedades anónimas que mínimo tienen que tener 5 socios y bueno, de esa manera. Entonces se puede decir que también se pueden clasificar de acuerdo a ese número de propietarios que tenga la empresa. Y de acuerdo a su tamaño. ¿Y por qué de acuerdo a su tamaño? Ah, bueno, mira que acá entramos a analizar otra dinámica bien interesante y es que de acuerdo al tamaño de esas organizaciones, pues también hay una dinámica interesante y es que, por ejemplo, hablándolo desde el punto de vista de la reglamentación normativa, para irnos entrando en materia de este tema que vamos a plantear en esta asignatura, ese tamaño de la empresa tiene una connotación bien interesante respecto a eso, ¿cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, por el tema de la aplicación de las normas internacionales, ¿cierto? Recuerden entonces que con la aparición de la ley 1314 del año 2009, se clasificaron a todas las empresas
en Colombia de acuerdo a tres grupos, ¿cierto? Entonces, esa ley que adoptó los marcos normativos internacionales obligó a que se estructuraran o se clasificaran de acuerdo a su tamaño las empresas en Colombia para hacer posteriormente unos procesos de implementación de esos estándares internacionales, ¿cierto? Que eso es a lo que vamos a empezar a entrar en materia ahorita. Entonces, de acuerdo a su tamaño, pues también hay una clasificación, una connotación bien interesante respecto a la forma como están clasificadas las empresas en Colombia. ¿Listo? Esto como parte introductoria, como para ir entrando en materia respecto a lo que vamos a ir analizando en esta parte o en esta asignatura. ¿Listo? Entonces, respecto al tema de regulación o reglamentación contable, en Colombia vamos a analizar como la evolución que ha tenido ese tema de la regulación contable en Colombia. ¿Listo? Hablábamos de que las normas contables en Colombia, las normas que regían el ejercicio de la contabilidad en Colombia, partían o esas primeras normas o decretos que salieron, que estructuraban y regulaban como tal el ejercicio, empezaban desde el 2160 de 1986, ¿cierto? Con esa normatividad se trabajaba la contabilidad en Colombia y se trabajó durante muchos años hasta 1993, que fue cuando aparecieron los famosos decretos 2649 y 2650, ¿cierto? Después de la aparición del decreto 2649 y 2650, pues fueron los lineamientos que empezaron a estructurar y a reglamentar el ejercicio de la contabilidad en Colombia, ¿cierto? El decreto 2649 que nos hablaba de las normas de contabilidad generalmente aceptadas y el 2650 que nos hablaba de todo el plan único de cuentas o la clasificación por cuentas de todos los rubros que componen el estado financiero, ¿cierto? Entonces esa reglamentación rigió hasta hace muy poco, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2009, que apareció la famosísima ley 1314, ¿cierto? Que esa famosísima ley 1314, muchachos, pues fue la que dijo, vea, Colombia se va a ceñir o se va a acoplar al modelo de contabilidad internacional, ¿cierto? Bueno, acá hay una cosa, una connotación o un paréntesis que yo voy a hacer acá al respecto, y es que les voy a decir una cosa. Es un poquito triste, muchachos, analizar desde el punto de vista de la dinámica real de las empresas en Colombia, que algunas empresas todavía a esta fecha, aun cuando desde el año 2009 nació una ley que obligó o que adoptó los marcos normativos internacionales para Colombia, ¿cierto? Para el manejo de la contabilidad en Colombia, y todavía seguimos encontrando empresas que hoy por hoy pues no manejan o no estructuran su contabilidad de acuerdo a esos nuevos lineamientos, ¿cierto? Es triste ver, muchachos, que hoy en día hay todavía empresas que no manejan la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales, ¿cierto? Que no saben cómo es, que no han hecho un proceso de adopción por primera vez. Es más, que incluso a estas alturas ni siquiera tienen un manual de políticas contables organizado o estructurado, ¿cierto? Eso es bastante lamentable, primero porque pues realmente los afectados con esto no son solamente la empresa, ¿sí? Es el desarrollo en general de la economía, ¿sí? Porque todo esto tiene un propósito. Realmente la adopción del marco normativo internacional no fue un capricho, no fue una medida que el presidente tomó para amargarle la vida a los comerciantes o para llenar más de trabajo a los contadores, como a veces lo hacen ver en el gremio, sino que pues realmente era un cambio que lo que esperaba era que propiciara un mayor aumento en la inversión extranjera, ¿cierto? En las empresas de nuestro país. Se supone que el propósito principal, y creo que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos a ver todo el tema del marco conceptual, el propósito generalizado de la normatividad internacional es estructurar, ¿cierto? Armonizar, que todo el mundo hable un mismo lenguaje o siquiera un lenguaje muy similar respecto a la información financiera que se genera, con el fin de que esto pues facilite o mejore las relaciones internacionales de comercio, ¿cierto? Entre países. Entonces, pues, digamos que es un poquito triste ver eso, aún así, pues, digamos, el panorama no es del todo negativo, también hay que reconocer que a nivel de normatividad, pues, se ha avanzado mucho, que hay grupos de grandes empresas en Colombia que antes han sido pioneras en implementación de NIF y que han tenido, pues, unos resultados muy buenos.
Entonces, pues, esa dinámica, digamos, respecto como a ese tema. ¿Listo? Recordemos entonces, muchachos, que la ley 1314 del 2009 no es una ley que hable de cómo manejar contabilidades, ni que establezca un plan de cuentas diferente, no. La ley 1314 lo único que hizo fue decir, vea, Colombia, el país de Colombia se va a adoptar y se va a manejar las contabilidades de las empresas en Colombia de acuerdo a esos lineamientos internacionales de contabilidad. ¿Listo? Eso es todo lo que dijo esa ley. Ya empezaron bueno, y también designó los responsables, ¿cierto? Porque resulta que la ley 1314 designó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como el ente armonizador del proceso de implementación de normatividad en Colombia, ¿cierto? Entonces dijo, vea, no, ustedes, señores Consejo Técnico de la Contaduría Pública, son los pioneros o los encargados de armonizar el proceso de implementación de las NIF en Colombia. ¿Listo? Entonces también designó ese organismo que empezó a ejercer o que hasta el sol de hoy sigue ejerciendo un rol tan importante respecto a ese tema. ¿Listo? Ya entonces ese organismo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en uso de sus facultades, ¿cierto? En el año 2011, entonces emitió un documento muy importante respecto al tema de regulación contable del marco normativo internacional para Colombia, que es el direccionamiento estratégico, ¿cierto? El direccionamiento estratégico de las normas internacionales de información financiera. Entonces, lo que dijo el Consejo Técnico en ese direccionamiento estratégico fue, vea, ustedes, señores empresas en Colombia el proceso de implementación de las normas internacionales de información financiera se va a hacer a través de tres grupos. En ese grupo uno vamos a incorporar o a agrupar a todas las grandes empresas del país, ¿cierto? Entonces ese grupo uno es el que alberga todas las grandes empresas del país, las empresas que cuentan con unas plantas de personal superiores a 200 trabajadores y con unos niveles de activos totales superiores a 30.000 salarios, superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Obviamente, pues de acuerdo a esas características, sabemos que son empresas muy grandes, ¿cierto? Las que se ubican en ese grupo uno y que les corresponde hacer el proceso de implementación de las NIF plenas, ¿listo? Del marco normativo de las NIF plenas, todo el estándar internacional pleno como tal. En ese segundo grupo, perdón, adicional entonces emitió un tercer grupo, ¿cierto? Que fue un grupo de las pequeñas empresas. Ese grupo de las pequeñas empresas dijo, vea, los que vayan a estar en este grupo son las empresas pequeñas, unipersonales o microempresas que tengan una planta de personal inferior a 10 trabajadores y unos activos totales inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? En ese grupo 3, entonces obviamente se albergan ya las empresas más pequeñas. Recordemos, muchachos, que Colombia es un país que alberga un gran número de microempresas, ¿cierto? Que la microempresa en Colombia mueve gran parte de la economía nacional y pues pues, no me lo tomen a mal, pero pues digamos es una realidad, ¿cierto? Que no nos podemos negar que sobre todo en las ciudades más pequeñas, como es por ejemplo a Carmenia, el eje cafetero, gran parte de su economía lo mueven las microempresas, ¿cierto? Las empresas más pequeñas. Entonces, a estas empresas pequeñas lo que dijo ese direccionamiento estratégico es que les correspondía implementar un marco normativo que no es como tal una norma internacional, ¿cierto? No es como tal una norma internacional, sino que es un marco normativo que salió o que se emitió posteriormente a través del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a esa directriz, eh, basado un poco en los lineamientos del estándar internacional, pero sin ser una norma internacional, ¿cierto? Y a ese lineamiento entonces le llamaron el régimen de contabilidad simplificada, ¿listo? Entonces, las empresas pertenecientes a ese grupo 3 implementaron no una NIF como tal, sino un marco normativo llamado régimen de contabilidad simplificada, que es basado un poco en algunos lineamientos internacionales del estándar internacional, pero pues que no tienen esa misma connotación o exigencia de la NIF. ¿Listo? Cabe resaltar además que ese marco normativo del Grupo 3 es un marco que existe solamente acá en Colombia, digamos a nivel mundial cuando se habla del tema de norma internacional, pues no se habla sino de los dos grupos, ¿cierto? De las grandes empresas y de las pymes. Acá pues ocurrió
supongo que tiene alguna connotación directa económica, bueno, no sabría decirles ya con qué fin lo hicieron, pero pues ocurrió, ¿cierto? Realmente Colombia es un país donde a veces ocurren cosas que ni siquiera logramos explicarnos a veces. ¿Listo? Entonces, pues se emitió ese tercer estándar, ese tercer grupo, y es el que aplica para las microempresas. Luego, entonces, existe o dentro de este direccionamiento estratégico, entonces está el lineamiento del grupo 2, ¿cierto? Entonces dice, vea, en el grupo 2 están todas las otras empresas que están en ese intermedio, o sea, que no aplican a ser grupo 3 porque no son tan pequeñas y que no están en el grupo 1 porque no son tan grandes, ¿cierto? Entonces esas son las mencionadas empresas del grupo 2 que implementan el estándar internacional de las NIF para las pymes, ¿listo? En ese grupo es donde se recoge la mayoría de empresas del territorio nacional, ¿cierto? La mayoría de empresas en Colombia son medianas y pequeñas empresas, entonces es, digamos, como la normativa que ha tenido, pues que tuvo mayor auge o, a nivel de implementación acá en Colombia. ¿Listo? Entonces todo esto como a modo de hacer esa introducción respecto a lo que fue el avance o lo que trajo consigo posterior a esa emisión de la ley 1314. ¿Listo? No les he subido allá a la plataforma, pero yo les voy a subir ese documento del direccionamiento estratégico. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan como material de lectura. Voy a anotar acá. Y si quieren, pues consultarlo. ¿Listo? Entonces, muchachos, resulta que cuando hablamos de todo el tema de la convergencia y la regulación contable, vamos entonces a mirar acá que, qué importancia o por qué es importante, por qué fue importante que se adoptara en Colombia ese modelo de contabilidad internacional para el manejo de las contabilidades en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las NIF? Sí, ¿cuál es la importancia que tiene esta contabilidad? Pues como ya les decía, las normas internacionales de información financiera lo que buscan es homogenizar, armonizar, ¿cierto? Que todos los países del mundo que trabajan o que emiten su información financiera respecto a este estándar, pues hablen un mismo lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje que sea de aceptación universal, que todas las empresas o que cualquier usuario de la información en el mundo pueda entender un estado financiero que emitimos nosotros porque conoce el estándar, ¿cierto? Porque ya sabe cómo están diseñados, porque sabe cómo fueron medidos los elementos de los estados financieros que se presentan allí. Y ojo, muchachos, que les voy a decir una cosa bien interesante que a veces nosotros como contadores solemos malinterpretar, y es que las normas internacionales no son unas normas para el manejo de contabilidad. Listo, que nos quede muy claro, las normas internacionales son unas normas de presentación de estados financieros, que es muy diferente. Listo, no son unas normas de manejo de contabilidad. Usted puede manejar la contabilidad como usted quiera, siempre y cuando usted ese estado financiero que va a emitir lo emita de acuerdo a todos los parámetros que a usted esa norma le impuso para que usted pudiera llegar a esos resultados. Listo, pare de contar. Entonces tenemos que tener una claridad grande sobre eso para que podamos como ir entendiendo un poquito más el propósito de todo lo que nos dice o nos plantea la norma como tal. ¿Listo? Em, bueno, ya entonces, teniendo claro un poquito cuál era el proceso y por qué era necesario, vamos a empezar a hablar del primer documento o del documento que regula o que empieza, digamos, a incorporarnos, a darnos claridad sobre el tema del estándar internacional, ¿cierto? Ese documento, entonces, muchachos, es el documento del marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, ¿listo? Cuando hablamos de marco conceptual, ¿qué entendemos nosotros? Yo acá siempre les hago un ejemplito que es como hasta un poco absurdo, pero que es una analogía bien interesante para poder entender el marco conceptual y su importancia, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de marco, ¿qué es un marco? Es algo que estructura, ¿cierto? Algo que reúne, que le da forma a cierto elemento. Y cuando hablamos de conceptos, ¿qué es? Pues entonces es ese marco o ese documento que reúne todos esos elementos necesarios que nosotros debemos conocer o que debemos entender antes de poder entender el estándar internacional, ¿cierto? Entonces, ojo, el marco conceptual de la información financiera, de las normas internacionales de información financiera, perdón, no es una NIF como tal, ¿listo? No son las NIF, son todos esos elementos, son todos esos conceptos básicos, todas esas cosas que yo debo entender y que debo saber antes de empezar a entender todos los lineamientos del estándar,
¿Listo? Eso que nos reúne o que nos da esa noción básica de lo que es el estándar y los elementos o lo que lo compone para poder ir entendiendo más el estándar internacional. ¿Listo? Entonces, muchachos, empezamos aquí a analizarlo. ¿Listo? Entonces, el marco conceptual trata sobre lo siguiente. Dice acá, préndenme un segundito que voy a acomodar acá la pantalla de manera que podamos visualizarla mejor. Porque es que si la tengo acá, espérenme a ver qué. Se me bloqueó esto, qué pena, muchachos. Un segundito, pues que, ¿qué pasa? Que esto está muy lento, trabajando hoy, muy lento. Listo, creo que ahí lo podemos ver mejor para que podamos como estar pendiente acá de las personas que ingresan, porque veo que a algunos se les está como desconectando, entonces van saliendo y entrando. Listo, muchachos. Entonces, el marco conceptual. El marco conceptual lo que hace o lo que trata es lo siguiente, ¿cierto? Establece cuál es el objetivo de la información financiera, ¿cierto? Nos dice, vea, usted genera información financiera con tal propósito o con tal objetivo, ¿listo? Nos determina cuáles son las características cualitativas de la información financiera para que ésta sea útil, ¿cierto? Acuérdense que cuando hablamos de características cualitativas, pues son todos esos rasgos, ¿cierto? Características son los rasgos y cualitativas, pues a nivel de cualidades o elementos que componen la información financiera, ¿cierto? Entonces nos dice, vea, si usted quiere generar información financiera que sea útil, cumpla con las siguientes características, ¿sí? Nos establece la definición de reconocimiento, de medición de todos los elementos que constituyen esos estados financieros, ¿cierto? Y además nos dice, pues, o nos detalla cuáles son los elementos, que nosotros ya los tenemos claros o ya sabemos cuáles son, pero a veces no entendemos como la connotación tan importante que tiene la definición. Y además nos hace una claridad o nos aterriza respecto a los conceptos de capital y el mantenimiento de ese capital, ¿cierto? Para las organizaciones. Listo, entonces, la finalidad, establecer conceptos relacionados con la preparación y presentación de los estados financieros. Listo, ese es básicamente el propósito general y se los decía ahorita. Y recuerden que las normas internacionales de información financiera no son una norma de manejo de contabilidad. Listo, son unas normas de presentación de estados financieros. Por eso la finalidad principal del marco conceptual es ese, establecer cuáles son todos esos conceptos que se relacionan para preparar la información en los estados financieros. ¿Listo? El propósito del marco conceptual, ¿sí? Entonces, ayudar al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, que es el ente emisor del estándar internacional, y en el desarrollo de futuras NIF y en la revisión de las que ya existen, ¿cierto? ¿Y por qué hablamos del desarrollo de las nuevas NIF y de la estructura de las que ya existen, sí? O de la revisión de las que ya existen. Pues porque resulta, muchachos, que a veces esas normas internacionales pueden tener o pueden mejor presentarse en la realidad de las organizaciones o de las empresas algunos casos que no se puedan determinar dentro del alcance de lo que determina una norma, ¿cierto? Una de esos estándares internacionales. Entonces, el marco conceptual o digamos el proceso que se entiende para eso es que si hay alguna situación o algo dentro de la entidad que no se le pueda dar alcance de acuerdo al estándar internacional, pues el documento al que se acude para darle solución o para darle manejo es el mismo marco conceptual, ¿cierto? Entonces, de esa manera, pues funciona o es el propósito pues que tiene ahí, por eso de entrada es el propósito principal que tiene el marco conceptual. Ayudar al Consejo al promover la armonización de las regulaciones. Cuando hablamos de armonización contable, pues estamos hablando de esa estructura de armonizar, o sea, de que todo el lenguaje de la norma internacional pues sea universal, ¿cierto? Que todos hablemos del mismo lenguaje, que todos estemos alineados a la misma estructura.
Ayudar a organismos nacionales de emisión de normas, ayudar a los preparadores de estados financieros, ayudar a los auditores en la formación de una opinión, ¿cierto? Entonces, como tal, digamos que el objetivo o la conclusión general que podemos sacar de estos propósitos es que es una herramienta de ayuda, ¿cierto? En la generación, entendimiento y preparación de esos estados financieros. Bueno, chicos, creo que ya se nos va a acabar acá el tiempo. Está que se nos cierra la